Amantes de la cultura y del euskera, atentos porque del 28 de febrero al 3 de marzo Leioa vivirá su segunda edición de Kultur Maratilla. Es el resultado de la colaboración entre la plataforma Arte Drama y Kultur Leioa. De este modo habrá teatro, como no, pero también bertso, música, circo, audiovisuales y todo con el euskera como eje central. Este acuerdo de colaboración viene a subrayar tres objetivos importantes para nosotros. Por un lado, favorecer la exhibición, la acogida a los artistas, el seguimiento de los trabajos en proceso y el apoyo a grupos amateur que existen de hecho en la localidad. Por otro lado, el acuerdo con Arte Drama pretende también promover la formación, ofreciendo talleres y cursos de iniciación y extender la afición teatral, fomentar la creación de públicos, presentando una especial atención al teatro en euskera y a la producción de artes escénicas en euskera. Eso sí, Kultur Maratilla no es simplemente la unión de cultura y euskera. Olvídense de los prejuicios porque la fusión es la esencia del programa de este año. El programa viene lleno de una creación en euskera donde pues se apuesta por cosas más arriesgadas, en donde se fusionan cosas, diferentes disciplinas como el vídeo, la danza, la performance, el verso, la música. Kultur Leioa abrirá sus puertas también a estrenos como Iragan Perfectua por primera vez en euskera. La pieza parte de un deseo de relacionarnos con una historia próxima, la historia de una infancia, y para lo cual hemos recogido imágenes de archivo, tanto de internet, de revistas, como fotos que había en casa, fotos familiares, archivos de películas Super 8, y con eso hemos construido nuestra propia historia, un recorrido concreto, es la época, los años 70, que no he dicho antes. Y ahí hacemos como nuestra propia historia, nuestra propia lectura de ese pasado. Y como no, el humor también tiene su espacio en Kultur Maratilla. Somos una pareja artística que podríamos decir que es un trío también, porque siempre el euskera tiene una importancia, es un tercer personaje. Y bueno, pues intentamos reírnos un poco de nosotros, reírnos, que los espectadores euskaldunes se rían de sí mismos, y luego también intentamos sorprender con los juegos teatrales y lingüísticos que hacemos en nuestras obras. Como ven, una cita ineludible del 28 de febrero al 3 de marzo para disfrutar de la cultura y, como no, del euskera.